Reciban un saludo, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite congregarnos para adorarle. Como dice también un cántico, estamos congregados para alabarte. Derrama de tu santa bendición. Y queremos que la bendición se derrame sobre nosotros, pero también inunde nuestros corazones. Amados de Dios, escuchen lo siguiente. Los jóvenes van a salir hoy perfecto. Escuchen lo siguiente. A medida que pasa el tiempo en Cristo Jesús, una de las cosas que debe suceder en nuestra vida es estar más llenos de Dios y menos de nosotros. La vida cristiana se trata de desaparecer nosotros para que reine ¿quién? Jesucristo. Y tú te debes evaluar a ti mismo. ¿Quién reina en tu vida? ¿Qué te distingue? Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Si no hay cambios en nuestra vida, entonces llegó Cristo a nuestros corazones. Cuando vemos la Escritura y estudiamos la palabra, vemos que había hombres que no eran perfectos, pero a medida que se relacionaban con Dios, había cambios en su vida. Y una de las cosas que estos hombres hacían era que no se predicaban a sí mismos. Ellos no estaban buscando la gloria personal. Ellos no estaban buscando hacerse un nombre. Ellos estaban buscando que Jesucristo fuese glorificado. En el día de hoy el mensaje le he titulado ¿Cómo discernir una predicación que es bíblicamente sana? ¿Cómo discernir que una predicación es bíblicamente sana? A veces no sabemos, escuchamos cuántos mensajes aparece en las redes, en la televisión, y no sabemos cómo discernir si esa predicación es cierta o falsa. Si lo que tenemos frente de nosotros es un maestro de Dios o un falso maestro, como predicamos en mensajes anteriores, ¿se acuerdan? Esto es básicamente la continuación. En un momento dado hablé de falsos maestros, ahora voy a enseñarles a discernir una predicación correcta. Soberano Dios, te doy gracias porque me permites estar aquí junto a mis hermanos. Y te pido en el nombre de Jesucristo que tú tomes control de la exposición y hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Ilumines nuestra mente, nos des entendimiento y nos capacites para hablar tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y quisiera que me acompañaran a 2 de Timoteo, el capítulo 4. Y voy a estar dando lectura a los versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice así: te encarezco. ¿Cómo dice? Te encarezco delante de Dios. O sea, te pongo de cara a cara ¿con quién? Con Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira las palabras que usa ahora: redarguye, reprende. Hay gente aquí que no le gusta la reprensión. Todo está bien con el pastor hasta que el pastor le llama la atención. O todo está bien con el hermano hasta que el hermano le señala algún pecado o algún error. Pero la palabra está hecha ¿para qué? Para redarguir y reprender. Lo veremos más adelante cuando lo expliquemos. Y dice el texto que lo debe hacer con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, en ese momento querrán oír,
pero se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Usted no ha notado que estamos en ese tiempo desde hace muchos años? Tantos falsos pastores, maestros, falsos profetas, super falsos apóstoles en este tiempo. En este texto, Pablo insta a Timoteo a que cumpla sus deberes como predicador de ¿qué? ¿Qué es lo que se supone que predique Timoteo? La palabra, el evangelio, y que se entregue al llamado que Dios le dio. Eso es lo que le está diciendo, entrégate de lleno al llamado que Dios te ha hecho y predica el evangelio. Y hazlo a pesar del sufrimiento y de la persecución. Está diciendo. O sea, le está diciendo, lo que viene, Timoteo, no es fácil. Posiblemente te toque sufrir al hablar la verdad. Posiblemente te acusen y seas perseguido por decir lo que tienes que decir. Porque todo está bien mientras tú le dices a las personas lo que quieren escuchar. El problema es cuando les dice lo que no quieren escuchar. Pablo exhorta a Timoteo 5 veces a proclamar el evangelio, ya que el Señor Jesús regresará. Mira lo que él pone. El tiempo apremia, porque el Señor Jesús regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Le está diciendo, no pierdas el tiempo. También usa la expresión predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué quiere decirnos con eso? Él quiere decir que debe estar preparado para predicar en toda oportunidad que se presente, no permitiendo que su propia comodidad personal sea para él un obstáculo. Muchas veces no predicamos ni hacemos lo que debemos hacer porque nos resulta incómodo. O no amonestamos a las personas porque nos resulta incómodo. A nosotros no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de comodidad. Pero el evangelio saca a los hombres de su zona de comodidad. Les muestra dónde están para ayudarles a avanzar a donde deberían estar. ¿Dónde deberían estar las personas? En Cristo. No en sí mismos, en Cristo. Además, debe el predicador redarguir y reprender a los que se oponen a la verdad. Cosa que no trae mala fama en estos tiempos. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa convencer a alguien de su error. Pecado o falsedad. Si tú estás en el error, estás practicando el pecado, la falsedad, pues redarguir tiene que ver con convencer a esa persona de eso que está haciendo, provocando una reprensión que lleva a la reflexión. Es para que la persona piense, reflexione y se arrepienta, cambie su camino. Es como cuando tú regañas a un niño, es para que deje de hacer lo que está haciendo y cambie su manera de proceder. La predicación tiene esa labor. Por eso es que en una parte dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay gente que la sana doctrina, yo no la puedo soportar, no la puedo sufrir. Y esto es terrible. Mira, la palabra en griego electo, cuando habla aquí de redarguir, significa exponer la falta de una persona para corregirla y encaminarla por la senda de la rectitud. ¿Ve? Exponer la falta para corregirla, o sea, algo que está torcido se endereza y lo encamina por la senda de la rectitud.
Pero el apóstol también usa otra palabra, redarguye, reprende. Reprender significa corregir, amonestar severamente o expresar fuerte desaprobación ante un comportamiento pecaminoso o una actitud incorrecta con el objetivo de restaurar. Tiene que tener cuidado que cuando reprenda lo haga en amor, porque la persona, el propósito es restaurarlo, no destruirlo. Hay personas que cuando reprenden, sus palabras son como golpes de espada y su labor es destruir. Por eso es importante que lo que sale de nuestra boca y la manera en que las cosas salen de nuestra boca tienen que ser en amor y contacto. Porque si no, estamos haciéndole el trabajo al diablo. Y estamos creando discordia y división. Y aquí el texto nos dice eso. Es expresar fuerte desaprobación ante un comportamiento pecaminoso o una actitud incorrecta con el objetivo de restaurar, convencer de error y guiar hacia la verdad. Así que la reprensión no busca solo castigar, sino generar arrepentimiento y crecimiento espiritual. ¿Qué es arrepentimiento? Que la persona cambie de manera de pensar. Metanoia significa cambio de mente. Y es importante porque si no cambia de manera de pensar, la persona va a seguir por la carretera que lo llevará a la destrucción. Pero nosotros lo que queremos es la salvación de la persona. Pablo le dice a Timoteo que debe perseverar en la enseñanza. Timoteo persevera en la enseñanza, en la instrucción, en la doctrina. Usa la palabra que debe predicar con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. ¿Qué significa eso? Enseñanza, instrucción. En la instrucción cristiana debe ser clara, porque vendrán días en los que las personas se opondrán a la sana doctrina. O sea, no la sufrirán. Cada vez que tú ves un predicador diciendo la verdad, mire las redes, mire los comentarios. Pero si dicen las mentiras más abominables que nos separan de la santa palabra y sana sabiduría, tú ves a la gente aplaudiendo y bendiciendo, mostrando dónde está el corazón de la persona. Jesucristo cuando vino al mundo hablaba y los hombres se molestaron con él porque su vida exponía la maldad del corazón humano, porque la luz revela la oscuridad. Y la palabra de Dios es luz, es lumbrera. Así que no maten al predicador. Así que el predicador debe ser fiel. En el versículo 5, el apóstol le dice que debe ser tan fiel que todos estén convencidos. Mire, lo voy a leer nuevamente el 5. Dice ahí, vamos al 5, segunda de Timoteo, porque lo leí del 1 al 4. Aquí dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo el apóstol ahí? Que debe perseverar en estas cosas y ser fiel en todo, para que todos estén convencidos de que él es un fiel ministro y mensajero de Dios, un evangelista. Y por eso lo dice. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tu manera de vivir. Aún vas a tener que soportar aflicciones, pero que se sepa que tú eres una pieza genuina,
que tú no eres una imitación barata de lo que debe ser un expositor de las Escrituras. Si tú le pegas fuego a la circonia, ¿qué sucede? Se derrite. Pero si tú le pegas fuego al diamante, ¿qué sucede? Nada. Ahí se evidencia la veracidad de la vida del que expone y del creyente, de ti y de mí. El fuego y las pruebas dirán cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros trabajamos nuestras emociones y nuestros pensamientos cuando estamos donde estamos, cuando nos molestamos, cuando estamos alegres, cómo actuamos. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros tonos hablan de nosotros. Hablan de lo que creemos de Cristo. Y no podemos justificar ni acusar, ni excusar, porque nos excusamos. No. Mire esto. Debido a todo esto expuesto, es de gran importancia aprender a discernir qué es una predicación sana o una sana enseñanza, una sana doctrina. Quisiera al menos mencionar 5 cosas para que aprendan a separar lo bueno de lo malo y lo sano de lo dañino en cuanto a la predicación. Número 1, esa predicación exalta a Cristo. Yo he estado en predicaciones donde yo no he escuchado ni a Cristo, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Toda la centralidad es en quién, en la persona. Y la predicación debe exaltar a Cristo. El apóstol decía, no nos predicamos a nosotros mismos. Esta predicación apunta o señala a Cristo o es tan solo la opinión mía o la opinión del predicador. Porque mucha gente se para a predicar sus opiniones en vez de predicar lo que Cristo mandó. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Aquí hay una gente que tiene cosas y que busca cosas. Pero Jesucristo nunca estuvo rascando los oídos de nadie. Y mira cómo Jesucristo habla y cómo el apóstol menciona esta enseñanza. El apóstol Pablo hablando a Corintios. Porque los judíos piden señales. Todos ustedes ahora mismo tienen algo que quieren que se les diga. O una manera de interpretar la vida. Relacionada con su manera y sus experiencias pasadas. Pues los judíos, ¿qué? En su trasfondo, ¿qué pedían? Señales. Y los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Note lo siguiente, ¿qué hacen los judíos? Piden señales. Los evangelios muestran a los judíos pidiendo persistentemente una señal. Queremos ver señal de ti, Jesús. Sin embargo, Jesucristo continuamente no tan solo enseñaba frente a ellos, sino que sanaba enfermos, resucitaba muertos, devolvía vista, alimentaba multitudes y aún haciendo eso ellos, queremos ver señal de ti. Así que él se negó a dar la señal que ellos pedían, porque rechazaban las obras de Dios que estaban siendo hechas en medio de ellos. Y les dijo, lo que voy a dar es la señal de Jonás. Los griegos, ¿qué buscan? Según el texto, sabiduría. Los griegos cultivaban o buscaban aquello que encajaba dentro de su esquema de sabiduría y sofisticación. Ellos eran unos cabezones. Ellos querían que lo que tú dijeras encajara con su manera de pensar, con lo que ellos entendían por la sabiduría. Y que Dios se hubiera hecho carne
y que muriera o diera su vida por el culpable era para ellos un completo absurdo. Ellos decían, esto es una tontería, una locura. Tú estás loco. Dios no hace eso. ¿En dónde tienes la cabeza tú? Eso es lo que ellos pensaban cuando escuchaban el mensaje de Jesucristo. Ahora imagínense, porque mucha gente trata de ponerte el pie en la boca y callarte cuando tú le hablas del mensaje de Jesucristo. Todo está bien mientras hablas de un Dios generalizado o de la luz o de lo etéreo, pero cuando le hablas de los Jesucristo y de sus demandas, ahí es que se enfurecen. Porque Jesucristo demanda negación, demanda ser seguido, demanda arrepentimiento, demanda morir a uno mismo, a tomar tu cruz, es para morirte, y demanda seguirle por donde quiera que Él va. ¡Wow! Jesucristo no viene suave con las personas. Él les dice que servirle a Él cuesta. Y cualquiera que quiera seguir tiene que evaluar el costo de seguir a Jesús. Cuando vemos los evangelios, Él mismo habla todas estas cosas. Para los judíos, Jesucristo era un tropezadero. Un Mesías crucificado era contrario a la idea que tenían los judíos, aquello que esperaban. Por tanto, para ellos esto era un escándalo. Y la palabra que se usa en griego es escandalón. Era un escándalo que Jesucristo viniera a hacer lo que vino a hacer. Porque ellos pensaban en un libertador que vendría a conquistar y a someter a los romanos y a ponerlos a ellos arriba. Y todavía hoy, ellos tienen una mentalidad sionista de gobierno sobre el mundo. Y todavía ven a los gentiles como basura necesaria. ¿Sabía? Algunos de sus rabinos dicen que los gentiles fueron hechos porque algo tenía que usarse para hacer arder las calderas del infierno. Otros de sus maestros dicen, porque alguien tiene que recoger la basura. Y eso es la mayoría de ellos, ¿sabe? Y la mayoría de ellos no le temen a Dios, viven de espaldas a Dios. No pertenecen al Israel de Dios. Cuando el velo se les quite y se arrepientan, entonces esa visión cambia. Pero mientras tanto su mentalidad es apática a Jesucristo y al Evangelio. Y mientras sea apática a Jesucristo y al Evangelio, no son el pueblo de Dios. No lo son. Son el pueblo de Dios solamente a través de Jesucristo. Por medio de la fe de Abraham, en Isaac te será llamada. Son aquellos que son llamados por la promesa y transformados por el poder de Dios. Pero los gentiles no se quedan atrás. Los gentiles dicen que todo lo que no son ellos, los griegos, son bárbaros. Son tontos, son ignorantes. Así que el problema de la separación humana tiene que ver con el pecado y la maldad del hombre que se cree ser algo y que siempre mira a su prójimo por debajo, en vez de mirarlo con la mirada celestial, como alguien hecho a la imagen de Dios. Esa división que existe entre unos y otros tiene que ver con el pecado y la maldad. Pero cuando Cristo vino a deshacer esas divisiones y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación donde ya no hay judío ni griego y la gente todavía quiere hacer esa separación. Ni esclavo ni libre, ni bárbaro ni escita, ni varón ni mujer. Para los griegos el mensaje de la cruz es un sinsentido. En 2 de Corintios
capítulo 4, versículos del 3 al 6. No, en el versículo 24 que leímos en Primera de Corintios, se nos muestra que Dios llama tanto a judíos como a gentiles. Y que cuando Él los llama, su llamado quita de manera eficaz la ceguera. Así que el llamado de Dios, aplicado por el poder del Espíritu Santo y la palabra, quita la ceguera de manera que puedan ver el mensaje de la cruz. Y ver que este mensaje es poderoso y sabio. ¿Cuándo tú vas a creer que el mensaje de Dios es sabio y poderoso? Cuando el velo te sea quitado, ya sea gentil o judío. Solamente cuando el velo te es quitado y Dios te permite ver, tú dices, wow, esto es poderoso. Mientras tanto, esto es letra muerta para ti. No significa nada, no le vas a dar importancia. Y ahora, en 2 de Corintios 4, del 3 al 6. Ahora sí que sí, vayan conmigo, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ahí está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás las tiene ciegos para que no vean y no viendo no crean. Porque no, y mira cómo dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Ves lo que hace un predicador? No se predica a sí mismo. ¿A quién predica? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La pregunta mía es si nosotros nos estamos comportando como siervos los unos de los otros o estamos comportándonos como si fuéramos los señores y mandamás los unos sobre los otros. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos servimos? Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ve? Cuando Dios ilumina la mente y el corazón, hace que el rostro de Cristo para nosotros sea la gloria de Dios. Apuntamos a Cristo y Cristo para nosotros es la mismísima gloria de Dios que llena nuestros corazones y nuestras vidas. Segundo punto, un predicador debe estar arraigado en las Escrituras. Las Escrituras, te tienes que hacer la pregunta, ¿están siendo implicadas en su contexto o están siendo utilizadas como elementos de apoyo para ideas personales del predicador? Cuando un predicador coge el texto y le pone sus ideas personales y trata de que el texto diga lo que él piensa, eso se llama eisegesis. Una palabra griega, eisegesis. Pero cuando una persona, un predicador, toma el texto y lo aplica correctamente en su contexto y te habla del texto, saca lo que Dios quiere decirte directo en su contexto, eso se llama exégesis. Una correcta exégesis de la palabra. Deja que el texto te hable y te diga lo que él quiere decir, no lo que tú quieres decir, lo que el texto quiere decir. Tenemos que cultivar en nuestros corazones lo que dice Hechos 17, 14. Hechos 17, 14. Vaya conmigo, Hechos 17, 14. Un espíritu beriano
17:14 o 17:17. Sí, del 10 en adelante. Dice, vamos al versículo 11, no 14, versículo 11. La Biblia dice que Pablo le estaba predicando a unas personas en Berea, y en el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hace una persona que quiere discernir al predicador y saber si lo que está haciendo? El predicador está hablando, Pablo estaba hablando, y los bereanos, ¿qué estaban haciendo? Vamos a estudiar profundamente la Biblia para ver si lo que este hombre está diciendo es así. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer con este mensaje que estoy predicando? Ustedes tienen que estudiar las escrituras por sí mismos para ver si lo que yo estoy hablando es la verdad o me la saqué de la manga. Para que no sean engañados y si yo soy un falso maestro. Acuérdense que el único infalible, ¿quién es? Cristo. Yo procuro predicar con fidelidad, pero yo sigo siendo ¿qué? Un hombre. Por lo tanto, es imperativo que en el pueblo de Cristo usted también sea de corazón noble. ¿Cómo se le llama a la persona que escudriña las escrituras todos los días para ver si estas cosas son así? Una persona de corazón noble. La pregunta es, basado en ese espectro, en esa definición, ¿usted tiene un corazón noble en ese sentido? Este texto de manera implícita es un llamado. Es un llamado a estudiar las escrituras con una mente abierta y deseosa de la verdad. Eso es lo que debe desear tu corazón. Desear la verdad. Y nada más que la verdad. Tercer punto, o tercera característica que debemos ver. Este predicador habla una verdad balanceada. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo que él debía tener mientras predicaba? Una mente sobria. Tiene una verdad balanceada. Predica tanto de la gracia como del arrepentimiento. Predica tanto de la bendición como de la santidad. Predica tanto de la soberanía de Dios como de la responsabilidad humana. ¿Vieron? O sea, tú lo ves que él procura estar en el medio de la línea de la gracia y no tirarse de un lado a otro. Me voy por un lado o me voy por el otro. No, me quiero ir por el mismo medio de la palabra. Para cumplir lo que dice, no te muevas ni a izquierda ni a derecha de lo que ha sido enseñado. Pablo le dijo a uno de sus compañeros en la batalla, busca hombres que prediquen la palabra tal y como ha sido enseñada. Tal y como ha sido enseñada. Pablo decía también en Hechos, capítulo 2, 26 al 27, por tanto yo os protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él no esquivó las palabras difíciles, pero tampoco esquivó las bendiciones. Él había sido un mensajero fiel, advirtiendo a los pecadores del juicio venidero. Él les habló de toda la voluntad,
Él les habló del plan soberano de Dios, cómo se revela en Cristo. ¿Qué debe hacer un ministro fiel? Entonces, debe enseñar las doctrinas principales de la palabra de Dios. Debe enseñar la ley y el evangelio, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Debe predicar la salvación y la condenación. Hay gente que ni menciona esas palabras. Escuché el otro día a un falso maestro que decía que él no podía hablar de condenación, ni de perdición, ni de infierno. Que eso no debería salir de las predicaciones. Pues ese hombre no es un predicador de Jesucristo. Él predicaba solamente de amor y de gracia, pero eso es un mensaje ¿de qué? Desviado. Ahora, note lo siguiente. Hay tal cosa como predicar un mensaje de gracia con un corazón legalista. ¿Qué quiero decir? Si la gracia en ti, cuando tú tratas a la persona, aquí yo estoy predicando, pero cuando yo te trato a ti de manera personal, no está acompañada de gentileza, de amor, de tacto, de bondad. ¿Qué gracia estoy hablando? ¿Vieron? Que la gracia no es tan solo una doctrina, es también una manera de vida. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Es tu palabra con gracia? ¿O es como golpes de espada cuando estás tratando con tu prójimo? Aquí estamos enseñando y estoy diciendo las palabras tan fuertes como son, pero cuando yo los trato a ustedes en persona, ¿cómo yo los trato? Con cariño, ¿verdad? Con paciencia, con doctrina. ¿Por qué? Y si fracaso, levántate y anda. Sal adelante. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor y no te rindas. Sigue adelante. Que largo camino nos resta. Amados, pregunta 4. Son 5, estamos acabando. La predicación de esa persona produce fruto piadoso. Esa es la pregunta que te debes hacer. Esa predicación, ¿qué es lo que está buscando en la vida tuya? Produce fruto piadoso. Piadoso es que sea una persona devota de Dios, que ame a Dios, que tema a Dios. En inglés, piadoso es godly. ¿Ve? O sea, se refiere a una persona que tiene un corazón como el de ¿quién? Como el de Dios. Una persona, un varón o una mujer conforme al corazón de Dios. Nos lleva o dirige a la transformación ese mensaje o tan solo a la inspiración o motivación. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Inspirarte y motivarte o transformarte? Ahí está la diferencia. Un falso predicador te quiere motivar. Él te quiere inspirar. Pero no te teme hablarte cosas para ayudarte a transformarte. Pero cuando Cristo le hablaba a la gente, Él los quería sacar de donde estaban y ponerlos en otro lugar, ¿no? Cristo vino a transformar, a cambiar, a hacer todo nuevo, a darnos hasta un nuevo corazón, un nuevo camino, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Así que el predicador serio quiere y busca la transformación. Mateo 7, versículos del 16 al 20, Jesucristo dijo estas palabras. Mateo 7, versículos 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjense que él estaba hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Miren el versículo anterior, el 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Y de momento dice, de ellos,
por sus frutos los conoceréis. ¿Ves lo que significa eso en su contexto? Un maestro debe dar frutos, pero ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Las palabras de Cristo implican que los pecadores no pueden salvarse a sí mismos, sino que la gracia de Dios ha de cambiar su naturaleza para que produzcan un nuevo tipo de vida. El árbol se conoce por su fruto. Esa palabra que está siendo predicada está produciendo en ti un nuevo tipo de vida. O estás cómodo en tu pecado. Estás cómodo en tu vida indiferente, en tu vida sin Dios. ¿Te sientes cómodo ahí? Es peligroso sentirse cómodo ahí porque dice que el que no da fruto, ¿qué va a suceder? Echado al fuego. ¿De qué boca salieron esas palabras? De la boca de Cristo. El Señor ya sabe lo que va a hacer. Y número 5, un predicador debe estar alineado con el Evangelio. El Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Buenas noticias. O sea, lo que esta persona predica es consistente con la fe cristiana e histórica. Es consistente con la fe de Cristo y la historia de la fe en Cristo. La fe verdadera, porque sabemos que hay muchas ramificaciones y muchas herejías que se han levantado a través de los tiempos. Pablo le dijo a los Gálatas algo relacionado. Él le dijo a Gálatas, a la iglesia en Galacia, vaya conmigo a Gálatas si quiere, capítulo 1, versículo 6 al 10 y termino la aplicación de ese texto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿ve? Diferente al que había sido predicado. No que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué le pasaba al apóstol? Él estaba maravillado y no en el buen sentido de la palabra. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que se alejaron del evangelio! No es eso. Él estaba asombrado en el sentido negativo de la palabra. Y él enfatiza a este pueblo que no hay otro evangelio, que el mensaje de Dios en Cristo es único e irreemplazable. Y cambiarlo es pervertir, es perversión, es torcer. Así que hay muchas personas ahora parándose en muchos púlpitos hoy, domingo, torciendo o pervirtiendo el mensaje. Quizá para manipular el corazón de las personas, quizá para sacarle dinero del bolsillo, ¿verdad? Quizá para
obtener fama, gloria, reconocimiento. Hay gente que predica por distintas razones. Pero el contexto aquí nos habla de que estas personas pervertían y que si pervertían, se ponían a sí mismos bajo la maldición de Dios, porque trastocaban el mensaje. El contexto del texto habla de los judaizantes. Los judaizantes querían que estos judíos volvieran a practicar los ritos judaicos para salvarse. En vez de poner toda su confianza en ¿quién? En la simiente enviada para salvar, en Jesucristo. Usted lea el capítulo de Gálatas y usted verá el contexto de eso. Pero también se puede aplicar a toda persona en este tiempo que pervierte, que inventa y que manipula o rediseña el mensaje de las Escrituras. Cambia el mensaje del Evangelio. Esa persona está ahora mismo bajo la maldición de Dios. Y el problema es que aquellos que le siguen y le aplauden están junto con ellos en esa condición. Y no es como una señora que se pasa maldiciendo por ahí a los que hacen o dejan de hacer. No, una cosa es que te maldigan, otra cosa es que tú mismo te ubiques a ti mismo bajo la maldición. ¿Ve? Muchas veces nuestras decisiones nos ubican a nosotros, nos colocan bajo una maldición. Pero el asunto es que nosotros, ¿qué hagamos? Prediquemos para que las personas huyan ¿de qué? De esa ira y de esa maldición, corriendo a la cruz, porque Cristo fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Vieron? Para que la maldición no recaiga sobre nosotros. Así que el predicador debe preguntarse, ¿a quién fue llamado a agradar? ¿De quién busca alabanza? ¿De quién busca el reconocimiento? ¿Quién es su amo? ¿Su Señor o el oído y el corazón o los bolsillos de los que escuchan? ¿Soy enviado de su parte para hablar sus palabras, sus propósitos, sus caminos? ¿O estoy enseñando un mensaje distinto para rascar el oído de los que tienen comezón de oír? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio, mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Leímos bien lo que dice allí? Presentar el Evangelio gratuitamente. En otras palabras, gratis. No cobrando. Sí, porque a la gente ahora cobra, le gusta cobrar por ahí. A la gente le encanta ir detrás de un montón de falsos maestros. Hombres y mujeres por igual. Y después ellos buscan las excusas más increíbles para justificar su latrocinio. Voy a hablar en español. Partida de ladrones. Charlatanes. Qué fuerte, ¿verdad? Y hasta quieren bendecir a la gente con dones del Espíritu por medio de la ofrenda sembrada. Pero el que bautiza con el Espíritu, ¿quién es? Cristo. ¿Y qué Él hizo para que eso fuese posible? Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió al Espíritu. El Espíritu, las bendiciones y los dones de Dios no fueron comprados solo
por Jesús la sangre. No por las ofrendas ni las manipulaciones de las personas. Pero ¿qué dice el apóstol en este texto para terminar? En Mateo dice que él sería un abusador. Mírelo, voy a leerlo. Que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cómo le llama al que así no lo hace? ¿El que cobra? ¿Qué adjetivo usa el texto? Abusador. Así que por ahí lo que hay es un chorro de ¿qué? De abusadores. Que ordeñan al pueblo y lo hacen sentir hasta culpable si no le dan. Cuando Cristo vino a morir por nuestros pecados y a llevar nuestra culpa. Una cosa es dar voluntariamente sin que te lo pidan. Otra cosa es lo que por ahí se hace. ¿Ve? Como dice la Biblia, Dios al que da voluntariamente. Porque Dios ama al dador alegre. Así que Dios es generoso y da por gracia. En Mateo 10:8 Jesucristo dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Quién dijo eso en Mateo 10:8? Jesucristo. ¿Quién pagó el precio? ¿Quién pagó el precio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De verdad? ¿El Padre y el Espíritu Santo? Sí. Porque toda la Trinidad tuvo que envolverse en este asunto de la salvación. Dedicarle tiempo, talento y sus tesoros celestiales para salvar al pecador. El Padre elige, Jesucristo redime y el Espíritu Santo aplica la salvación porque Cristo se entregó mediante el Espíritu Eterno. Eso lo dice en Hebreo. Así que toda la Trinidad se envolvió en trabajar para salvarnos. Le costó al Eterno mucho para que a nosotros nos saliera gratis. Hoy muchos se paran y quieren dar, pero no esperan que Dios con su gracia les recompense. Prefieren cobrar por adelantado. Trastocan no tan solo el mensaje, sino también la forma y la presentación. Se olvidan de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Plasmadas en las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Soberano Dios, te doy gracias porque me permites hablar tu palabra y te pido que capacites a tu pueblo con un corazón noble que vea cada día en las Escrituras si estas cosas son así. Capacítanos, ayúdanos, no nos dejes a nuestras propias ideas, sino encamínanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor con este cántico y quiero... Corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel,
que sea como el tuyo, Señor. Tú dices, como la nieve limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Que sea como el tuyo, como la nieve limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la nieve limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Y quiero dar unos anuncios antes de irnos. La iglesia va a dar una ofrenda a el hermano Raúl de la iglesia de La Quinta. Él va a tener una operación muy riesgosa pronta. Él es el director del Ministerio de Alabanza de la iglesia Bautista Emanuel, que es la iglesia madre de esta iglesia. Es un hombre de Dios que sigue cantando a pesar de que en un momento dado se le fue la voz y ya estaba a punto de morir muchas veces del corazón. Ahora se lo tienen que llevar de emergencia y pues están pidiendo ayuda. Nosotros vamos a enviarle algo, ¿verdad? Si usted también quiere aportar junto con eso para dárselo, lo menciono. Él se llama Raúl. También queremos dar otro anuncio. El 26 de este mes, tanto los caballeros como las damas se van a reunir a las 7. Las damas para una reunión de cómo se va a llevar a cabo el ministerio de damas. Allí usted va a llevar sus ideas en apuntes. Ahí escribe, en un brainstorming, sus ideas. ¿Verdad? Aunque hay algo escrito, ya yo escribí algo para ayudarles, ¿no? ¿Verdad? Se comenzó a discutir este viernes pasado, pero no se ha terminado, así que se va a dar, realmente se dio un resumen, se va a dar el material per se este viernes 26 de junio.
Así que le esperamos las damas y los caballeros. Ese viernes también tenemos tenemos reunión de la forja.